Listo. Pues ya estamos en la segunda clase de este curso de literatura de sabiduría y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos qué era la sabiduría, que viene de la palabra hebrea Jokmah. Veíamos que era un conjunto que era básicamente el conocimiento tanto moral, pero también práctico como hábil de todo lo que hay en la creación, en todas las dimensiones. Entonces, veíamos que para tener que la Jogma o la sabiduría es un atributo de Dios y que Él es el que nos da esta capacidad de tenerla, de tener sabiduría, pero que es algo que se necesita desarrollar. Eh, para desarrollarlo, pues es útil el tener observación y el reflexionar sobre lo que estás observando. Es prestarle atención a lo que sucede y estar pensando en por qué está sucediendo. Pero veíamos que en el Nuevo Testamento también nos habla que Dios nos da también sabiduría a través de su Espíritu. Y veíamos que había también una semejanza entre cómo se describe la sabiduría y el mismo Jesús. Y que pues al final lo que nos invita a la Biblia es el buscar esa sabiduría para tener la buena vida. Que ese es el propósito de los libros sapienciales o libros de sabiduría, que es el cómo tener la buena vida. Y esto es a través de la sabiduría. Y un punto importante es que hay un hilo conductor dentro de estos libros. Hay un tema que siempre va a aparecer y que nos va a llevar a ese camino de la sabiduría. Y esto es el temor a Dios. Platicábamos un poco, era el temor a Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino más bien es tener una profunda reverencia y respeto hacia quién es Dios. Entonces, eso es temor a Dios. Entonces, les platicaba, les ponía un ejercicio mental donde nos imagináramos que esos tres libros que vamos a ver, Proverbios, Eclesiastés y Job, son una persona con ciertas características. Entonces, nos imaginábamos que Proverbios era una mujer inteligente y joven que tiene grandes ideas, es muy inteligente, que todavía tiene una vida por delante, que se da cuenta cómo funcionan las cosas, es muy inteligente, sabe de todo. Imaginémonos que Proverbios es esa mujer. Imaginémonos que Eclesiastés es un hombre de la mediana edad que ya ha pasado por varias cosas, se ha cuestionado cosas, no es tan optimista como es la mujer de Proverbios, es un poco más pesimista, dice, pues así como deberían funcionar las cosas, no funcionan, algo no está tan bien ahí, porque ya ha pasado por esas experiencias. Y pensemos que Job es un hombre ya grande, ya con canas, barba, ya tiene varios años, ya es de la tercera edad, y que ya ha pasado de todo y ha reflexionado sobre eso, de esos hombres, de esos viejos sabios que te dan tranquilidad, que te dan paz, porque ya saben cómo es la vida, ¿no? Entonces, imaginemos que estos tres personajes se reúnen en un evento social, están juntos y empiezan a conversar sobre un tema que es cómo vivir la buena vida, cómo vivir la vida de tal manera que sea buena para ti. Entonces, vamos a ver esta ejemplificación y la primera que va a hablar va a ser la mujer de Proverbios. Voy a compartir. Entonces, este es el ejercicio mental que vamos a hacer. Ah, mira, aquí está la imagencita con estos tres personajes. Y vamos a pensar que estos tres libros son estos tres personajes que les describía. Y vamos a comenzar entonces con la joven mujer inteligente, que es el libro de Proverbios. Y pues bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les recuerdo, este es el temario. Ya estamos en la clase 2 que es Proverbios, la joven e inteligente mujer. Para eso ya debemos haber revisado los videos del libro de Proverbios. Esta semana fue revisar el video que habla de Proverbios 8.
y el podcast, que también es un video, que habla acerca de qué es la sabiduría de acuerdo al libro de Proverbios. Entonces, vamos a analizar el argumento de el libro de Proverbios. ¿Qué es lo que dice la joven inteligente mujer? Pues bueno, ella argumenta que para vivir la buena vida hay que buscar la sabiduría y practicarla. Así de sencillo, así de contundente, es lo que nos dice la mujer, la joven mujer. Y ese es el argumento de este libro de Proverbios. Hay que buscar la sabiduría y practicarla para vivir la buena vida. Y el libro de Proverbios comienza de la siguiente manera. En el capítulo 1, versículo 1 dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Entonces, así es como comienza el libro de Proverbios. Nos habla que esos son los proverbios de Salomón. Ya también platicamos en la semana pasada acerca de quién es Salomón y que a él se le atribuye la mayoría de esta literatura de sabiduría. Y nos habla también de cuál es el propósito del libro de Proverbios, que vean los verbos, adquirir, discernir, recibir, infundir. Y todo esto es para tener más sabiduría. Lo que busca el libro de Proverbios es que a través de estos proverbios, las personas que están leyendo este libro y que reflexionan sobre estos proverbios, obtengan más sabiduría. Y todo, no solamente sabiduría en sí, no solamente que conozcan más. Hay que entender el contexto amplio de lo que significa la jogma, lo que significa la sabiduría y todo lo relacionado a esta sabiduría. Ya hablamos de palabras como discernimiento, inteligencia, prudencia. Aquí nos habla de disciplina, de corrección, eh, de entendimiento. Entonces, todo esto que rodea la sabiduría es, es lo que nos va a llevar el poder reflexionar sobre estos proverbios. Y va de acuerdo al argumento de esta joven mujer, que si nosotros buscamos esta sabiduría, vamos a tener una buena vida y nos ofrece esta sabiduría. Entonces, les decía que hay un hilo conductor dentro del libro de Proverbios y estos versículos que les pongo aquí no son aleatorios. Si se dan cuenta, están en partes estratégicas del libro de Proverbios. ¿Qué es el libro de Proverbios? El libro de Proverbios básicamente empieza con una serie de discursos que acaban hasta el capítulo 9. Son discursos poéticos, o sea, tienen mucha poesía, muchas ilustraciones, hay proverbios dentro de esos discursos. Entonces, pero viene a ser la introducción de los demás proverbios que va a contener el resto de los capítulos del libro de Proverbios. Pero dentro de estos, primero, hay una parte introductoria que empieza en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Y acabando esa parte introductoria es que nos dice este versículo. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina y hacen este contraste de el principio de la sabiduría, la manera en que vas a empezar a tener sabiduría es teniendo temor a Dios o teniendo Temor temor de del Dios. Señor. Entiendo, Eh, entiendo. el contraste va con los que no buscan la sabiduría, que básicamente son los necios, aquellos que por más que les muestres claramente cómo son las cosas, no lo aceptan. Eso es necedad. Alguien que tiene todos los elementos para tener sabiduría, para entender cómo funcionan las cosas y aún así no lo hace, porque no quiere. Eso es necedad. Y acabando también o bueno, ya en el discurso final de esta parte de los primeros 9 capítulos, también está este recordatorio que nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Nos recuerda nuevamente que la manera en que vamos a empezar a tener sabiduría es teniendo temor del Señor. Les decía, es reverencia, es respeto, es reconocimiento de quién es Dios y actuar en consecuencia.
Y pues dice, conocer al santo es tener entendimiento, es otra manera de decir esto mismo, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es un proverbio bíblico. Para esto estoy agarrando una cita de un estudioso que se llama Samuel Pagán, del libro de este libro, de libros poéticos y sapiensales en el Antiguo Testamento. Él dice lo siguiente: los proverbios son frases generalmente cortas que contienen enseñanzas orientadas a colaborar con el proceso educativo de generaciones y porque son dichos breves y poéticos se facilita la memorización y el aprendizaje. Y las repeticiones y reiteraciones de los temas y los dichos en el libro revelan, en efecto, esas mismas características en la vida, que consiste en la repetición continua de experiencias en la existencia humana. Entonces, algo que van a notar mucho en el libro de Proverbios es que pareciera que se repiten temas o el mismo Proverbios parece que se repiten casi con las mismas palabras o inclusive con las mismas palabras. Eh, y esto es como una reiteración de que también así es la vida. O sea, nuestra vida comúnmente tiende a también ser repetitiva en la experiencia que tenemos. Pero esto también es algo que nos refuerza la enseñanza y que nos refuerza que también así es la vida. Los proverbios en ese sentido también tienden a ser muy didácticos. Nos enseñan cosas de manera fácil y sencilla y que podamos recordar constantemente. Ahorita lo vamos a platicar un poco más esta característica. Eh, para ello también vamos a ver estas características del libro de Proverbios. Nos preguntamos si todos los proverbios son de Salomón o si este libro tal cual lo hizo Salomón. Y lo cierto es que no. La Biblia nos dice que Salomón escribió alrededor de 3.000 proverbios, de los cuales a lo mejor muchos no se encuentran No en parece el ser, libro de sí. proverbios. Y también se van a dar cuenta de algo. Hay proverbios que no son de Salomón. Por ejemplo, el último capítulo, pues habla de proverbios que le enseñó la mamá de Lemuel. Entonces, dices, ¿quién es Lemuel? Pues quién sabe, porque no está dentro de la dinastía de reyes de los israelitas o de los judíos. Entonces, pues quién sabe quién sea esta persona, pero ahí está. Hay una sección también que dice proverbios de otros sabios. Entonces, hay muchos proverbios que están dentro del libro de proverbios que no son de Salomón, pero vamos a entender cómo es que se construyó el libro. Les decía que Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo. Y dentro de esa sabiduría, lo que empezó a hacer Salomón fue como entender que para gobernar bien una nación se necesita de tener a dirigentes sabios, a rodearse de personas que tuvieran mucha sabiduría. Y entendiendo que la sabiduría es algo que se construye, lo que empezó a hacer Salomón es hacer una escuela o tradición. No escuela como la entendemos actualmente de este edificio donde van a estudiar, ¿no? Los niños, sino escuela entendiendo como hacer a un grupo de personas que se dedicaran específicamente a enseñar esa sabiduría que se había recolectado. Eh, entonces empiezan a recolectar la sabiduría, proverbios que probablemente fueron orales, que nada más se iba transmitiendo de padre a hijo a través de lo que se decía, la empezaron a escribir. Los mismos proverbios que iba reflexionando Salomón, la empezaban a escribir, la empezaban a recopilar y la empezaban a enseñar. Entonces, no sabemos exactamente bien cómo fue esta enseñanza. Probablemente fue dentro de la corte de Salomón y probablemente había espacios donde se enseñaba estos mismos proverbios al pueblo. Pero la idea es esto, tanto recolectar esta sabiduría como transmitirla. Y a esto le podemos decir que es una escuela o una tradición venida de Salomón. Entonces, el libro de Proverbios así se construyó. Se empezó a recolectar y se iba recolectando, recolectando, recolectando esta información hasta que en algún momento ya esta recolección se unió en lo que vendría a ser el libro de Proverbios. Entonces, entonces sí, digamos que de alguna manera esta tradición
de recolección y transmisión de la sabiduría viene de lo que dejó Salomón a su pueblo. Y fue algo que se siguió haciendo, no solamente cuando Salomón estaba vivo, sino se siguió haciendo a través de los herederos del reino, sobre todo del reino de Judá. Eh, ¿Qué otra característica tiene el libro de Proverbios? Maneja contrastes. Esto de manejar contrastes ayuda mucho a entender mejor una idea. Si tú quieres explicar una idea, por ejemplo, el concepto de paz, a lo mejor te ayuda a entender que la paz, te ayuda a entender lo que no es o lo que es contrario a eso que es paz. Entonces, la paz es lo contrario a la guerra. Ah, bueno, entonces si alguien busca hacer guerra, pues no es lo contrario a la paz. Alguien que busca que no haya guerra y que le gusta estar tranquilo, pues es alguien pacífico. Entonces, a veces esta manera de contrastar nos ayuda a entender mejor una idea. Y hay muchos contrastes en el libro de Proverbios. Está el contraste del sabio versus el necio, la señora sabiduría versus la mujer adúltera, el prudente versus el insensato, la vida versus la muerte. Estos contrastes los vamos a encontrar muy marcados en el libro de Proverbios. También el libro de Proverbios nos dice cómo es el mundo sabio de Dios, no necesariamente cómo funciona el mundo ante una humanidad caída. Vamos a hacer referencia mucho a la historia de Génesis 3. Génesis 3 que habla acerca de la caída de la humanidad. Recordarán que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, pues todo estaba bien. O sea, sí había hecho las cosas y veía que todo era bueno. Pero a través de la desobediencia de la mujer y del hombre fue que la humanidad se empezó a corromper. Entonces, a través de ese, de esa humanidad corrupta, ya no se maneja totalmente la sabiduría de Dios y las cosas ya no son como Dios las había establecido. Y así es el mundo, bajo esta humanidad caída. Entonces, muchas cosas que Dios había diseñado para que funcionaran de cierta manera, a través de la corrupción de la humanidad, es que ya no funcionan de esa manera. Entonces, lo que nos describe Proverbios es la sabiduría de Dios de su creación, cómo lo creó, mas no como ahorita está funcionando. Y eso lo vamos a tratar en los otros dos libros, que va a ser Eclesiastés y Job. Entonces, de eso trata Proverbios. Proverbios nos habla de principios de vida, mas no de mandatos a obedecer ni de promesas de Dios. Es decir, no nos está garantizando que si hacemos lo que nos dice Proverbios, tal cual van a suceder las cosas. No es un mandato digo, no es una promesa para que Dios cumpla tal cual las cosas que nos está diciendo, por lo menos a corto plazo, sino más bien son principios de vida. De la misma manera, por lo menos de que son principios, hay cierta flexibilidad. No nos dice que si hacemos tales cosas estamos pecando y estamos en contra de Dios, sino nos dice que comúnmente las cosas son así y que las consecuencias de hacer o no hacer lo que nos dice el libro va a ser tales consecuencias, pero son Exacto. principios de vida, no son mandatos. O sea, no es de que si no, ay, no me levanté temprano, pues ya pequé. No, sino más bien nos dice que si nos levantamos temprano, probablemente vamos a tener vamos a hacer más cosas en el día y nos va a ir mejor. O sea, son principios. No se trata de que cumplamos al pie de la letra lo que nos está diciendo el libro de Proverbios, sino es entender la sabiduría que hay detrás de el proverbio en sí. Los libros de Proverbios manejan un lenguaje poético e ilustrativo, sencillo para memorizar y meditar. Y ustedes que ya estuvieron leyendo el libro de Proverbios, sobre todo los proverbios cortos, son muy fáciles de memorizar. Es un lenguaje poético, por lo tanto, pues lo que se busca es que se aprenda rápidamente. A veces sí riman, a veces no, por la cuestión de la traducción. Pero la idea es de que los podamos recordar fácilmente para tenerlos, digamos que en la punta de la lengua en el momento en que suceda algo que se relacione con el proverbio. Son muy ilustrativos. Muchos de los proverbios manejan imágenes que no son fáciles de recordar. Les decía el proverbio en la semana pasada ¿cómo dice? Como bisagra de puerta es el perezoso que rueda de su cama de un lado a otro, algo así.
Entonces, son muy fáciles de imaginar, ¿no? Como estás de un lado a otro, como si fueras bisagra de puerta, ¿no? Entonces, en el podcast habla de un ejemplo de agarrarle las orejas de meterse en plitos ajenos, es como agarrarle las orejas a un perro bravo. O sea, ¿te imaginas a alguien agarrándole las orejas a un perro? Pues se te va a aventar y te va a morder. Entonces, estas imágenes que son muy ilustrativas, las vamos a ver en el libro de Proverbios para que tengamos muy presentes estas imágenes en el momento en que algo sucede y se relaciona. Así, y lo puedas relacionar fácilmente, lo puedas tener en la memoria con mucha facilidad. La idea de los proverbios hebreos es reflexionar la sabiduría que hay detrás de la frase, no solo como una lista de cosas por hacer. No se trata de tener una lista de proverbios, de decir, ah, bueno, no soy perezoso, no soy esto, busco la sabiduría y check, 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 ya cumplí. Sino más bien es entender la sabiduría que hay detrás de cada proverbio, entender cómo funcionan las cosas. No es que te aprendas todos los proverbios de memoria, sino es entender cómo funcionan las cosas para que en consecuencias entiendas el proverbio y lo tengas presente, tanto para ti como para que tú lo puedas transmitir. ¿Qué otras características hay del libro de Proverbios? Habla de aplicaciones de diferentes áreas de la vida. Les decía que la Jokma abarca todas las áreas de la vida, abarca toda la sabiduría, abarca todo lo que existe. Por tanto, el libro de Proverbios va a buscar abarcar todo lo que se vive, pero de una manera práctica. Va a hablar acerca del amor, de las amistades, del dinero, del trabajo, de la justicia, de la familia, del sexo, de relaciones jerárquicas, etcétera. Va a abarcar muchos temas que tienen que ver con la vida diaria. ¿De quién comenzamos a aprender nuestra sabiduría? De nuestros padres, por lo que el libro de Proverbios va dirigido a los hijos. Ahora, ¿cómo es este tipo de sabiduría? Vamos a entender cómo era antes. Ahorita es un poco diferente porque ya mucho lo buscamos en internet, lo aprendemos de internet y ya hay como instituciones oficiales que nos ayudan al tener este conocimiento colectivo que son las escuelas, ¿no? La primaria, secundaria y demás. Pero antes la educación venía de tanto de los padres como de las personas que ya tenían cierta experiencia dentro de la tribu o del pueblo. Entonces, y nuestro conocimiento inicial también viene de nuestros padres. Entonces, nosotros empezamos a aprender a hablar, empezamos a aprender a ver cómo funciona el mundo a través de lo que vamos aprendiendo de nuestros padres, tanto de lo que nos dicen como de lo que hacen, tanto de lo que vemos que hacen. Entonces, esta sabiduría tiende a ser colectiva. Eh, no solamente es lo que hacen nuestros padres, sino es de todas las personas que nos rodean, desde nuestra infancia, que somos bebés hasta que empezamos a crecer también, aprendemos de nuestros amigos, aprendemos de nuestros tíos, nuestros abuelos, de nuestros vecinos. Es una sabiduría que es colectiva. En el caso también de Proverbios, es una sabiduría progresiva. Se va acumulando. Lo que a mí me enseñaron, yo se lo voy a enseñar a mis hijos y mis hijos se lo van a enseñar a sus hijos y además se va a sumar con la enseñanza de los demás. Va progresando este tipo de enseñanza. Y es milenaria en el caso de Proverbios también porque ha sido sabiduría recolectada a través de varias generaciones, varias generaciones. Entonces empieza a ser una sabiduría que viene desde nuestros antepasados de muchos años atrás. Eh, pues bueno, también otra característica del libro de Proverbios es que habla mucho de la juventud. Se dirige principalmente, no únicamente, pero sí principalmente a los jóvenes. ¿Y por qué a los jóvenes y por qué no a los niños o a los que ya son más grandes? Pues bueno, porque en la juventud es donde ya se empiezan a tomar decisiones trascendentales. De niño, comúnmente los padres son los que van dirigiendo en las decisiones de los niños, en decisiones importantes, pero ya cuando se es joven es cuando ya empieza a tomar la persona sus decisiones que lo van a afectar de por vida, con quién me voy a casar, a qué me voy a dedicar, cómo voy a vivir conforme a mis valores. Entonces, estas decisiones trascendentales se marcan o ya se empiezan a ejecutar en el periodo de la juventud.
Entonces, el libro de Proverbios va dirigido precisamente a ellos que apenas van a empezar a tomar este tipo de decisiones. Y pues bueno, la pregunta es, ¿cómo sabes qué decisión te va a llevar a una buena vida? Y este es el momento oportuno para hacerse esta pregunta. Entonces, el libro de Proverbios va a dirigir a los jóvenes a tomar buenas decisiones. Algunos proverbios pueden repetirse o parecerse con un matiz diferente, como si se tratara de revisar caras de un diamante. Eh, Imagínense que la sabiduría, que diferentes aspectos de la sabiduría son como varios diamantes. Tienen diferentes caras, diferentes aristas conforme les vas dando vueltas. Entonces, lo que hace el Proverbios es empezar como nos empieza a hablar de un tema en diferentes partes o en diferentes proverbios, pero con matices diferentes y a la vez muy parecidos. Vamos a ver el ejemplo de esto, de estas escrituras de proverbios. Les voy a leer rápido estos proverbios para que vean cómo se, cómo se parecen, aunque no son lo mismo, en el tema que están tratando. Y es como que tratar el tema en diferentes aspectos. Leamos Proverbios capítulo 14 versículo 2. Dice, el que va por buen camino teme al Señor, el que va por malos caminos lo desprecia. Entonces, habla acerca de ir hacia el camino que es correcto, que te va a llevar a un buen lugar. Pues bueno, teme al Señor y aquellos que no, pues no van por ese camino. Ahora leamos el proverbio, en Proverbios 16, versículo 2. Dice, todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. Habla del mismo tema, del camino a seguir, pero ahora le da otro matiz que es que no solamente que tú creas que el camino que es correcto lo es, sino realmente quien ve cuál es el camino correcto es el Señor. Y Él es el que juzga la intención de cómo estás recorriendo ese camino. Ahora veamos Proverbios 16, versículo 25. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Es una idea muy parecida y es el mismo tema. Ahora veamos el capítulo 19, versículo 21. Dice, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Es muy parecido a los proverbios que acabamos de leer. Más adelante, en el capítulo 21, versículo 2, dice, a cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Entonces, si se dan cuenta, es casi el mismo tema, casi las mismas palabras, pero les da matices para complementar la idea. Y esto es lo que va a pasar con muchos de los temas en proverbios. Vas a encontrarte proverbios muy parecidos o que hablan del mismo tema, pero le da un matiz ligeramente diferente para ir entendiendo, ir desglosando el proverbio. Ahora, les decía que mucho de la literatura de sabiduría, de estos tres libros, de Proverbios, Eclesiastés y Job, hacen referencias a una teología hebrea acerca de la caída. En Génesis 3, les recomiendo que en algún momento que tengan tiempo lo relean. Habla acerca de lo que sucedió de la caída de la humanidad. Cuando el hombre y la mujer estaban en el jardín del Edén, la serpiente se acercó a tentar a la mujer y ella cayó, desobedeciendo a Dios. Dios les había dicho que no comieran de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer termina desobedeciendo a Dios, dejándose tentar por la serpiente y prueba el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, en contra de lo que Dios ya había dicho, y se la ofrece también al hombre. Entonces, en ese momento se les abre los ojos y se dan cuenta que son desnudos, llega a Dios y se da cuenta que ya comieron del árbol, y lo que hace es desterrar a la humanidad, desterrar al hombre y a la mujer del Edén y proteger el árbol de la vida para que no tengan acceso a ese árbol. Entonces, digamos que esta es la teología con que empieza esta idea del bien y el mal y de la sabiduría y el conocimiento.
con esta historia de la caída. Básicamente, la enseñanza teológica es que la humanidad prefirió despreciar lo que Dios le había dicho, la instrucción que Dios le había dejado a la humanidad por querer tener el conocimiento por sus propias manos. Y como consecuencia, la vida, el árbol de la vida, les fue quitada, se les alejó y se les protegió para que no tuvieran acceso a esta vida. Esta teología la vamos a encontrar mucho en estos tres libros. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Hay palabras clave con que se relaciona esta historia y que vamos a encontrar dentro de estos tres libros. Por ejemplo, el árbol de la vida o la palabra vida, la palabra conocimiento, la palabra discernimiento, la palabra sabiduría, deseo, destierro, muerte, bien y mal, etcétera. Entonces, tres ejemplos de esto en Proverbios es en el capítulo 3 versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Como como contraste a la historia de la caída, donde lo que buscó la mujer y el hombre fue buscar la sabiduría por sus propios medios en contra de la obediencia a Dios, pues bueno, aquí lo que nos dice es lo contrario. No seas sabio a tu propia opinión, Sí. teme al Señor, o sea, obedécelo y huye del mal. Otra referencia es Proverbios 3 18 al 19. Dice, hablando de la sabiduría, dice, ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría firmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Entonces, aquí habla del árbol de la sabiduría, del árbol de la vida, que es, pues es la sabiduría. O sea, curioso, ¿no? En Proverbios 8 versículo 35 nos dice, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. O sea que dentro de la verdadera sabiduría ya se encuentra la vida. La manera de volver a acceder a ese árbol de vida es accediendo primero a la sabiduría. Esto es lo que nos está llevando el libro de Proverbios. También algo que vamos a encontrar en el libro de Proverbios es una técnica poética que es de un concepto hacerlo un personaje. Se le llama antropomorfización, que es básicamente algo que no es humano, lo vas a hacer humano. En este caso, el concepto de la sabiduría lo está haciendo, lo está manejando como si fuera una persona. Entonces, esto lo vamos a encontrar al principio de los discursos del capítulo 1, versículo 9, pero particularmente en el capítulo 8 es donde habla acerca de que la sabiduría es una persona, refiriéndose a una dama, a una señora. Entonces, esta manera o este estilo poético lo que nos lleva es a pensar en la sabiduría como una persona a la cual podemos acceder y le podemos acercarnos a ella a aprender. Y dentro de lo que nos dice Proverbios 8, lo que nos dice el capítulo 8, quiero leer lo siguiente en el versículo 27. Dice, cuando Dios inventó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedecieran su orden, cuando estableció los cimientos de la tierra, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que siguen mis caminos. Entonces, describe a la sabiduría como esta persona que estaba con Dios desde la creación, que estaba con Él, ayudándolo a crear todo lo que hizo, a darle orden al mundo. Y para el libro de Proverbios, la sabiduría se encuentra en toda la creación, se encuentra en todo lo que hizo Dios, en toda la naturaleza, en todas las partículas, en todos La los sabiduría átomos, de en Dios. todo lo espiritual, en todo lo que es terrenal, en todo lo que existe, ahí está la sabiduría inmersa. Es como si fuera La sabiduría de Dios. los planos con que se trazó toda la creación, es como si fuera cada partícula con que se hizo la creación.
Ahí estaba la sabiduría y lo que nos dice es que nos acerquemos a ella, que aprendamos de esa sabiduría. Entonces, algo que podemos también aprender de esto es que muchos de los atributos que habla aquí también se aplican a Jesús. Si ustedes leen Juan capítulo 1 versículo 1 y ven qué es lo que dice, van a ver que pareciera que también se está refiriendo a la sabiduría. Se los voy a leer rápido. En Juan capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Todo lo que ahorita acabamos de hablar de la sabiduría, vean cómo se aplica a estos versículos que hablan de Jesús. Hay una gran relación entre lo que es la sabiduría y Jesús. Pero bueno, esta idea es algo que necesitamos nosotros desarrollar. Pero lo que quiero que vean es que hay un símil, que hay un parecido entre cómo se describe la sabiduría y cómo se describe a Jesús. Desde que estaba ahí en la creación y que a través de él se hizo la creación y que a través de él podemos tener la sabiduría. Entonces, eso resulta muy curioso en nuestro aprendizaje. Entonces, de esto nos habla Proverbios. De esto nos habla el libro de Proverbios y resulta curioso porque eh, yo creo que cuando leemos el libro de Proverbios, todos estamos de acuerdo en lo que nos dice. Todos decimos, sí, tienes razón, así son las cosas o así deberían ser las cosas. Y de hecho nos anima mucho cuando empezamos a leer, decimos, ah, sí, yo quiero ser así, quiero dejar de esto, quiero aprender a hacer esto. Pero resulta que la vida llega a ser más compleja de lo que nos describe Proverbios. Ya les decía que estamos en una vida donde entró la corrupción de la humanidad. Entonces, ante este argumento de buscar la sabiduría para tener la buena vida, va a repelar el siguiente libro, que es el libro de Eclesiastés. El crítico de la mediana edad va a decir, oye, ¿y qué pasa con estos casos que existen y que no se aplica lo que tú nos estás diciendo? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Este, ahora, la tarea. Dentro de la tarea, les había comentado que buscaran un proverbio que les llamara la atención o que les gustara y que respondieran qué significa, un ejemplo de la aplicación y cómo esa aplicación nos muestra la sabiduría de Dios. Les voy a poner un ejemplo de un proverbio que a mí me gusta mucho, que lo leí desde que era joven y que me ha gustado mucho. Está en Proverbios 27, versículo 6, y dice, más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Entonces, voy a insistir, desde la descripción es como muy visual, ¿no? Te imaginas a alguien que está lastimando a otra persona, que es su amigo en contra o en contraste de aquel que es enemigo y que le está llenando de besos y abrazos, que lo trata bien, ¿no? ¿Por qué dice que es más confiable el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo? ¿Qué significa este proverbio? Entonces, yo lo he entendido, este proverbio, que es entender que aquellos que realmente se preocupan por ti, a veces te van a lastimar diciéndote las cosas, te van a lastimar diciéndote la verdad, pero te lo dicen precisamente para que tú cambies, para que tú empieces para que te des cuenta de lo que está mal porque se preocupan por ti. En contraposición de aquellos que no se preocupan por ti, que igual y no son tus enemigos, pero que no les interesa tu vida y que te pueden llenar de halagos, te pueden decir cosas que te hacen sentir bien, pero que no te va a servir de nada si estás equivocado. Al contrario, te vas a engañar pensando que estás bien cuando en realidad no es así. Entonces, eso es lo que entiendo que significa. Un ejemplo de aplicación. Recuerdo una vez con un amigo que le estaba platicando de que cuando estaba en la universidad, de que había salido al cine con una compañera que no era de la iglesia y que me había gustado estar con ella y que me sentía bien con ella. Y él de repente se puso serio y me dijo, oye, pero ahí, ¿en qué lugar estás poniendo a Dios?
Y dije, no, pues es que no pasa nada, pues es una amiga y pues ella pues no quiere venir a la iglesia, pero no está en contra de Dios. Dice, pero al final pues no está bien. Dice, no, no estás pensando en lo que Dios quiere para tu vida. Y al principio no me gustó. Dije, ay, pues él en vez de que se alegrara por mí, que me diga, ah, pues sí, adelante, y qué bueno, si te hace feliz, adelante. No, me dijo algo que iba en contra de lo que yo esperaba en ese momento. Pero al final entendí que lo que él buscaba era que yo estuviera bien delante de Dios, que él realmente se estaba preocupando por mí. Entonces, cuando lo empecé a pensar, dije, ah, pues qué buena onda, ¿no? Sí, sí, se está preocupando por mí. Y ya, me ayudó él a poner como ciertos límites, ciertos saltos para que no siguiera por un camino que no era lo que Dios buscaba en ese momento para mí. Entonces, al principio no me gustó, pero vi que era lo mejor para mí. Esa es una aplicación que yo le encontré a mi vida. ¿Y cómo, cómo esa aplicación es una muestra de la sabiduría de Dios? Pues bueno, creo que lo que Dios nos enseña mucho es que la verdad a veces no es grata, a veces duele. Entonces, nos dicen Hebreos, ¿no? Que Dios disciplina a los que son sus hijos. Entonces, a los que no son sus hijos no los disciplina. Y pues la disciplina no es grata. La disciplina a veces no nos gusta porque pues es primero evidenciar que nos equivocamos y segundo es cambiar algo que a lo mejor no queremos cambiar. Entonces, eso es lo que pasa también cuando un amigo nos dice la verdad o nos dice algo que no nos va a gustar, que nos va a herir, pero lo que busca en el fondo es que veamos lo que no está bien y que lo cambiemos. Entonces, es lo mismo que Dios busca con nosotros y con sus hijos, que nos enseña la verdad, cosa que no es grata a veces, pero para que cambiemos y realmente la apliquemos. Entonces, pues bueno, antes de seguir con los ejemplos que ustedes trajeron, les dejo la tarea. Es ver y escuchar los videos de la siguiente semana. A rato se los pongo en el grupo de WhatsApp. Eh, la siguiente es comenzar a leer Eclesiastés. No lo van a, digo, si lo pueden acabar en una semana está bien, pero vamos a tener 2 semanas para leer todo el libro de Eclesiastés. Son 12 capítulos, entonces si nos da chance. Y la siguiente es traer una escritura de Eclesiastés que hable de... Hay 3 temas principales en el libro de Eclesiastés. Uno es el paso del tiempo, cuando habla de la vejez y de cómo van pasando los años y las generaciones, pues es un tema principal del libro de Eclesiastés. El otro es la muerte y el otro es la aleatoriedad de la vida, que las cosas pareciera que pasan sin una explicación o sin una razón. Entonces, esta es la tarea, se las dejo, se las voy a poner en el grupo de WhatsApp para que la tengan ahí a la mano. Y pues listo, esto es lo relacionado al libro de Proverbios. Entonces, vamos a tener alrededor de 25 minutos para ver los ejemplos de los proverbios que ustedes trajeron, que ustedes estudiaron en la semana. Entonces, pues empezamos por ti, Ángel. Veo que levantaste la mano. Sí, ok, gracias, Miguel. Sí, muchas gracias. Si me puedes apoyar con esa, la imagen, la primera imagen que te mandé, por favor. Sí, espérame, déjame la descargo. Tu. Les voy a compartir. Tu. Listo. Ok, sí, muchas gracias. Entonces, mira, aquí lo que yo escogí fue el proverbio 6 del 6 al 8. Sin duda es uno de los más conocidos, uno de los más famosos, pero a su vez, y tristemente, uno de los menos aplicados, ¿no? Curiosamente. Pero bueno, vamos a revisarlo y ahorita les explico por qué el menos aplicado. Dice, mira a la hormiga, perezoso, observa su conducta y aprende. Aunque no tiene jefe, ni inspector, ni gobernante, prepara en el verano su alimento. En el tiempo de siega, almacena su comida. Bueno. Bueno, aquí primeramente vemos que está hablándole a una persona con características muy, muy concretas, ¿no? En este caso, pues le habla a alguien que es flojo, ¿no? Alguien que es
desordenado, que no es, no está pensando en el futuro. Y bueno, pues obviamente hay más directo no se puede, ¿no? Entonces habla precisamente aquí, aquel que es perezoso, pues va directo a esta enseñanza. Y le dice, mira, ¿no? Aquí es importante, dice, mira, observa y aprende. ¿Qué significa esto? La verdad, es muy demasiado exageradamente ilustrativo. Y bueno, pues aquí nada más voy a dar pues unas guías para poder todavía comprender mejor. ¿Qué significa? Bueno, así como los animalitos, también los seres humanos necesitamos ser previsores en la vida para no pasar para no pasar malos tiempos. Aquí, pues, obviamente, que habla, pues, de ser previsores en la vida, podernos anticipar a esos tiempos que no van a ser favorables y obviamente trabajar cuando es un momento propicio de hacerlo, porque va a llegar un momento en el cual ya no se tengan las circunstancias o las condiciones para hacerlo. Por eso ahí también dice, prepara en el verano su alimento, ¿no? Y eso de preparar en el verano, pues significa que va a haber un tiempo, igual, porque todo, como ya habíamos visto en otro estudio, todo se entrelaza, ¿no? El mismo Eclesiastés dice, hay un tiempo para todo. Y aquí también hay un tiempo para trabajar, para ser productivo. Y aquí el verano, pues esa sería la interpretación, que hay un momento en el cual nosotros tenemos que aprovechar para poder trabajar y posteriormente disfrutar de ese fruto del trabajo. Ahora, ejemplos, me paso a ejemplos, pues la verdad es que ejemplos hay miles, miles de ejemplos, pero me voy a ir a lo contundente, a la vida misma. Si nosotros como seres humanos en nuestra vida no somos previsores, la verdad es que ya en nuestro tiempo, pues ya adultos, ancianos, la vamos a pasar muy mal. Generalmente esta escritura se ha aplicado o se ha enfocado en el aspecto económico, pero no nada más atañe al aspecto económico. O sea, obviamente sí, ¿no? Porque aquí el punto es, si tú ahorras, porque aquí es donde se utiliza mucho esta escritura, inclusive muchos coaches de finanzas utilizan mucho, mucho esta escritura. Eso es lo sorprendente, que hay gente que no tiene aparentemente nada que ver con lo religioso, pero cómo utilizan esta escritura para poder enseñar, para poner de manifiesto esta lección tan grande. Si tú ahorras, si tú eres previsor, pues obviamente vas a tener pues un aliciente económico posterior que te va a ayudar pues obviamente a hacer muchas cosas en ese plano. Pero no nada más es la cuestión de ahorrar dinero, sino también el poder cuidar tu salud, el poder aprender cosas nuevas cuando tienes la oportunidad. Si no aprovechas ese momento después, la vas a pasar muy mal porque a lo mejor ya no tendrás las mismas oportunidades ni estarás en las mismas circunstancias. Entonces, si nosotros no aprovechamos nuestra vida de jóvenes como adultos en estar trabajando y podernos hacer de cosas favorables o aprender cosas productivas, pues la verdad es que en nuestra vida adulta o ya en nuestra vejez, lo cierto es que lo vamos a pasar más. Y ejemplos de eso, yo creo que todos lo vemos todos los días, ¿no? A diario, los efectos que provoca el no ser previsores. Y otro ejemplo así contundente que la misma Biblia lo señala, ustedes recordarán la historia de José el Soñador, en ese famoso sueño donde vienen esa de las vacas flacas, las vacas gordas, ¿no? Cuando él le dice al faraón, mira, van a venir 7 años de escasez y lo que tienes que hacer es, lo que tienes que hacer es almacenar para que cuando llegue la escasez, entonces no sufra tu país de hambre. Entonces ese fue un ejemplo contundente de esta escritura. Ahí ahorita la siguiente imagen que pusiste, Miguel, gracias. Fíjate que esta es una fábula, pero hace referencia precisamente al mismo proverbio. La fábula es la cigarra y la hormiga. Yo creo que ya muchos ahorita están recordando, de hecho, nos lo enseñaron en primaria, secundaria o en prepa. A mí me lo enseñaron en la prepa. Y esta es la misma historia del proverbio. O sea, la cigarra representa a esa persona perezosa que nada más se la pasa divirtiéndose, malgastando el tiempo.
Y la hormiga, pues ahí como ven, ¿no? Ahí trabajando, ahí con su costalito, ahí almacenando su comidita para que cuando llegue precisamente el invierno, pues no la pase mal. Y en el caso de la cigarra, pues sí la pasa mal porque cuando llega el invierno, pues está ahí que tiene frío, no tiene comida, y pues ahí están las consecuencias. Esto es una fábula. Y esta fábula, dicho sea de paso, pues la escribió un griego que se llama, bueno, se atribuye a un griego que se llama Esopo, pero esta fábula se escribió mucho tiempo después del proverbio, entonces ahí también viene un dato muy importante de que cómo esta historia se ha utilizado en muchas, a lo largo de la historia para poder ejemplificar la importancia de ser previsores en la vida. Y ya por último, pues, ¿dónde está la sabiduría de Dios? Pues la escritura nos habla del comportamiento de un insecto, fíjate, aparentemente insignificante, pero, pero que nos deja una contundente enseñanza de esfuerzo, de constancia y propósito. Ahí está la sabiduría de Dios, que aparentemente algo que tú dices, bueno, una hormiga, ¿y qué puedo yo aprender de una hormiga? Pues puedes aprender una enseñanza elemental de tal manera que viendo precisamente cómo funciona la naturaleza, cómo trabaja la naturaleza, nosotros podemos adquirir un conocimiento muy útil, muy práctico y salvador ya al final de nuestros días, ¿no? Hay por ahí esta enseñanza también hace alusión a lo que dice la escritura, donde dice que lo débil escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Porque aquí, fíjate, aparentemente esto, pues pudiéramos decir, pues, ¿qué tanto se aprende de esta, pues, de esto que es muy simple, pero que sin duda es trascendente, ¿no? Para nuestra vida diaria. Entonces, bueno, ese es lo que yo extraigo. Obviamente esto tiene muchos matices. Les repito, en finanzas se utiliza mucho ese tipo de enseñanzas, sobre todo para el ahorro, pero la verdad es que tiene proporciones muy amplias para poder aprender y sobre todo, lo más importante, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, la práctica. Gracias. No sé qué más pudieras complementar, Miguel. Gracias, Ángel. Adriana, perdón, ¿vas a comentar de esta misma o vas a comentar tu ejemplo? Mi ejemplo. Ah, ok. Bueno, antes de tu ejemplo, si quieres, comentamos un poco esto este proverbios que nos dice Ángel. Eh, Fíjate que a mí también me llama mucho la atención este proverbio yo me acuerdo que cuando era niño había enfrente un deportivo y me iba a jugar ahí. Nada más cruzaba la calle y ya estaba el deportivo. Y me acuerdo que había una parte donde estaba el pasto y me gustaba ver cómo caminaban las hormigas, cómo seguían su caminito y llevaban migajas de algo. Y a mí lo que me daba la atención era la simetría en cómo, o sea, cómo sabían lo que tenían que hacer y cómo sabían cómo organizarse. A mí me llama mucho la atención eso. Y creo que algo que dice aquí el proverbio, que también me llama mucho la atención, es, aunque no tiene jefe, ni inspector, ni gobernante, prepara en el verano su alimento. O sea, tiene ahí Dios ha puesto los mecanismos en estos insectos para que sepan qué hacer y lo hagan, no esperen a que alguien les diga, les esté mandando a hacer, sino tal vez cuestiones químicas, que la reina hormiga o algo ahí que hagan. Ya cada hormiga sabe qué hacer y lo hace. O sea, no necesitan como que alguien les esté diciendo qué hacer. Y yo creo que una de las características del perezoso, y yo a veces me he ubicado así, es que espero que me digan qué hacer. Es que, bueno, no lo hago hasta que me lo digan. Y el ser previsor implica entonces, el dejar de ser perezoso implica es, si te das cuenta que es algo que tienes que hacer o tienes que hacer, no esperes a que te lo digan, hazlo. Entonces es parte también de lo que veo, ¿no? Añadiendo a la parte de la previsión que también está aquí y que nos platicaba Ángel,
creo que también implica que nosotros tengamos la iniciativa de hacer lo que vemos que se tiene que hacer sin que nos los esté diciendo ni que nos los estén repitiendo. Que lo hagamos, simplemente porque vemos que es algo que se tiene que hacer. Y así lo hacen las hormigas. O sea, ahí van, ahí van, siempre trabajando todos los días. Entonces, es algo que a mí me llama también la atención de ese proverbio. Entonces, si alguien quiere comentar algo de ese proverbio, adelante. Si no, seguimos con el siguiente ejemplo con Adriana. Entonces, ok, creo que no hay más que añadir. Entonces, si quieres, Adriana, compártenos tu ejemplo. Sí, es en Proverbios 24, Ajá. 1 y 2. Dice, no tengas envidia de los malvados, ni ambiciones estar en su compañía, porque solo piensan en la violencia y no hablan más que de hacer lo malo. Entonces, el significado, híjole, es bastante amplio, ¿no? De cómo reaccionamos los humanos ante la riqueza de otras personas y los envidiamos. Pero dice, no ambiciones. ¿Por qué? ¿Por qué no los vamos a envidiar? Porque nada más piensan en violencia y pues lo vemos en la política, en muchos aspectos de la vida, que ¿por qué la gente mata? Mata por envidia, mata porque dice, pues tú tienes y yo no tengo, o tú has llegado a tener y yo no tengo, ¿no? O sea, este es un ejemplo de aplicación, simplemente como hay asesinatos, porque pues esas personas, o sea, yo no puedo tener lo que ellas tienen, pues acabo con esa persona y pues acabo con su riqueza, pero pues es nuestra propia ruina, ¿no? Y como esa aplicación es una muestra de sabiduría, porque simplemente al enfocarnos en alguna persona que ha hecho su riqueza, que ha hecho su pues sí, su riqueza, pero no nos fijamos cómo lo ha hecho, entonces no debemos de envidiarla, ¿no? No debemos de ambicionar tener lo que aquella persona tuvo, que, ok, probablemente llegó a ser rica, pero ¿de qué le sirve si lo hizo eh, asesinando, si lo hizo robando, si lo hizo engañando? Y me recuerda también a Salmo 73, en donde dice que lo mismo, ¿no? Que hay envidia de ver cómo el malvado prospera y tiene riquezas y tiene inclusive el reconocimiento de otras personas. Dice, aún en su muerte, la gente va, los alaba, qué barbaridad esta persona tan grandiosa. Y entonces dice en el Salmo, yo tuve envidia, ¿cómo es que hasta en su muerte todavía son alabados? ¿No? Dice, pero solo ya cuando me acerqué a Dios entendí a dónde van a parar ellos. Y o sea, pues aquí también me hizo recordar ese salmo, ¿no? Y también en el número 2 dice, solo piensan en violencia y no hablan más que en hacer lo malo. Entonces, pues es una forma de aplicarlo, ¿no? Dices, si de veras lo ponemos en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, no estar envidiando lo que otra persona hace. Y aún no solo en las riquezas, sino aún en la sabiduría, decir, ay, ¿por qué él sí y yo no? Aún en eso, ¿no? O sea, es un proverbio que nos ayuda mucho en la vida, ¿no? Y ya esto es todo. Gracias, Miguel. Gracias, Adriana. Sí, fíjate que me dan flashbacks de estos proverbios, porque fueron proverbios que creo que también me marcaron un poco en la juventud. Y me acuerdo mucho en la universidad, de este proverbio, porque fíjense que yo, bueno, conozco la iglesia de los 6 años. Entonces ya en la universidad pues ya era cristiano y todo, pero me llamaba mucho la atención lo que hacían mis compañeros de la universidad. Entonces hubo un tiempo donde me juntaba mucho con ellos y nos íbamos atrás de la escuela a unas casitas donde vendían cerveza y nos poníamos a tomar. Y yo, digo, siendo cristiano, pues me juntaba con ellos porque, pues sí, en parte envidiaba cómo ellos vivían, ¿no? De que tenían novia, de que se iban a divertir a fiestas y demás. Eh, entonces, pues me junté mucho con ellos en algún tiempo. Y de verdad, sus pláticas eran ay, ya viste a tal mujer, ya viste a tal chava y demás. Y así como, ah, sí, va. O sea, de eso se la pasaban platicando.
Entonces, eso de tomar, digo, sí había otro tipo de pláticas, pero realmente no eran como muy constructivas. Entonces, creo que este proverbio me aplicaba mucho en ese entonces, porque el escucharlos mucho también llegó un momento donde yo empezaba a pensar igual que ellos, donde era lo que más me fijaba. Y, y me doy cuenta que me influían un poco en cómo yo veía las cosas y en lo que yo le ponía atención, en qué cosas yo le estaba poniendo atención. Entonces, vean cómo aquí lo contrasta. Dice, no envidies a los malvados ni procures su compañía, porque en su corazón planean violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Y tal vez ellos no eran violentos, no es como, ah, vamos a golpear a alguien o vamos a hacerle mal a alguien, ¿no? Pero su manera de pensar, pues ya tenía como cierta manera de ver las cosas en el cual pues no era muy bueno, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la parte de cómo veían a la mujer, ¿no? Tal vez un poco más cosificada. Y de alguna manera eso ya me estaba influyendo a mí, que yo pues buscaba estar con ellos. Entonces, para mí en eso también se aplica ese proverbio, en cómo, digo, así como lo hizo Ángel, que hay muchos proverbios que se basan de la enseñanza de los antiguos, también creo que se aplica a lo que decía este dicho de el que anda con lobos aullar se enseña, de que cuando buscamos eso, o sea, envidiamos cosas que tienen las personas que hacen el mal por hacer el mal y buscamos precisamente acercarnos a ellos y aprender de ellos, pues vamos a aprender a hacerlo también y lo vamos a ver igual. Entonces, creo que ese proverbio es muy similar. Entonces, muchas gracias, Adriana. Este, Adela, adelante. Hola, buenos días. Había escogido el proverbio que tú dijiste, el de Proverbios, Buen 27:6. proverbio. Sí, este siempre yo lo he usado mucho, pero bueno, me lo ganaste. Pero también escogí otro, Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos lo destruye. La verdad, ¿qué significa? Que siempre la mujer, si no teme a Dios, no va a poder construir bien un hogar o no va a tener cimientos, este, básicos para poder, llevar ese matrimonio junto como dice la Biblia, ¿no? Que sean, ¿cómo se dice? Pareja, no, que caminen uno al lado del otro y no que sea uno más que el otro. Y por Ujú, eso dice que la necia, la que no escucha el consejo, lo lleva siempre a que se destruye y se acaba eso porque pues entra la ira, el enojo, el que no quieran escuchar, ¿no? ¿Y qué significa? Pues prácticamente muchos matrimonios jóvenes y ya aún ya adultos o grandes se destruyen por eso, porque no tienen a Dios, no hay quien dirija sus vidas. Eso pues a mí me pasó, ¿no? Yo ya soy viuda ahora, pero a mí me pasó porque yo fui una joven, una mujer joven que siempre dirigí yo y siempre fui la que yo llevé el mando. Cuando ya conocí de Dios y pues muere mi esposo ya en la iglesia, pues ya eran muchas cosas que yo quería cambiar, pero ya había mucha destrucción entre nosotros, ¿no? Y eso lo entiende uno ya demasiado tarde cuando uno no tiene a Dios. Y algo que siempre le he dicho, porque yo con las hermanas que tengo son mujeres, que están en la iglesia, pero sus esposos no son discípulos. Y siempre las he llevado a que vean este proverbio porque uno tiene que ser muy ejemplar para que ellos puedan acercarse a la iglesia, para que puedan construir con sus hijos y si no lo hacen, siempre va a haber es como los juzgan, ¿no? Como dicen, es que mi esposo me dice que sigo con mi mismo carácter y no cambia eso, porque no han demostrado el temor a Dios o la reverencia a Dios, que es la imagen que tienen que dar ellos en sus hogares. Y por eso yo pienso que muchos esposos de hermanas grandes no llegan por esa situación, ¿no? De que no tienen al 100% a Dios en sus vidas, ¿no? Y sí es preocupante a veces porque no somos ejemplo o porque no escuchamos los consejos, ¿no? Y este es uno de los proverbios que siempre este, uso mucho con las hermanas, que seamos sabias y construyamos mucho en nuestros hogares
con nuestro contorno, con los hijos, con la familia y todo, y que no seamos necias, ¿no? Que seamos humildes para poder llevarlo a cabo, porque si no, de lo contrario, se va a destruir ese hogar, no va a haber cimientos sólidos, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Ok. Esta, creo que esta escritura o este proverbio tiene muchas aplicaciones en el Sí, sentido de que algo que me he encontrado, y sobre todo ya ahora que soy casado y que ya me he acercado más a los casados, es la falta de entendimiento de lo que es sabiduría, eh, de cómo aplicarla en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ¿no? Que es a lo que se refiere esta escritura. Cuando habla de casa, pues sí se refiere a toda nuestra familia. Y digo, aquí tal vez se está viendo como en una visión cultural de donde la mujer se queda en casa y es la que se encarga de la casa y el hombre pues va a trabajar, sale a trabajar. Entonces, por eso se refiere más a la mujer, pero en general pues va dirigido a los dos miembros de la casa. Este, y en ese sentido hay que entender entonces cómo se aplica la sabiduría con nuestras relaciones cotidianas, sobre todo, digo, sí, o sea, con nuestra pareja y con nuestros hijos, porque como actuemos con ellos, si es con sabiduría, hay más probabilidades de que las cosas salgan bien y de que se esté edificando el corazón de cada uno de ellos, en contraste a alguien que no practique esa sabiduría. Y voy a insistir, es sutil, porque a veces creemos ya que como discípulos y con conocer algo de la Biblia, pues o sea, pues ya conocemos lo suficiente para saber cómo reaccionar. Pero, por ejemplo, el último capítulo de Proverbios, Proverbios 31, habla de cómo es una mujer sabia. O sea, la personificación ya práctica de cómo sería una mujer sabia que tiene estándares muy elevados, o sea, es una gran comerciante, negociadora, atiende muy bien a sus hijos, sabe cómo educarlos, atiende a su esposo como un rey, es muy inteligente, tiene buenas relaciones con sus vecinos, o sea, es, es perfecta. Pero bueno, o sea, lo que busca esa escritura no es que nos sintamos mal porque nosotros no somos así, sino más bien es como la sabiduría te vas progresando hasta empezar a llegar a esos niveles, o sea, hacia allá te va conduciendo esa sabiduría. El ejemplo de esta mujer que es sabia. Entonces, cuando comparas lo que tú haces con lo que hace esta mujer, tanto como hombre, o sea, yo me pongo a pensar, oye, pues yo no soy tan buen negociante, digo, no tengo mucha relación con mis vecinos, qué tanto yo estoy educando a mis hijos, cómo trato a mi esposa, la consiento, la trato bien, la hago sentir bien, si ella está molesta, yo cómo reacciono, si me contesta mal, yo cómo reacciono. Entonces, la sabiduría nos lleva a saber cómo hacerlo. O sea, hay un proverbio, ¿no? Que dice que las palabras amables calman el enojo. Entonces, no es justo. O sea, te pones a pensar, la sabiduría a veces pareciera que también no es justa, ¿no? Porque lo justo sería yo contestar como me hablan. Si me gritan y me insultan, pues yo contesto igual, es justo, ¿no? O sea, ojo por ojo. Pero la sabiduría te lleva a pensar, pero no vas a lograr nada con eso, al contrario, vas a escalar el conflicto. Eso no es sabio. Lo que vas a provocar es que todavía sea más fuerte el conflicto hasta un punto donde vaya escalando y sea irreparable. Entonces, ¿cuál sería la sabiduría? Pues lo que dice el proverbio, la respuesta amable calma el enojo. Tú me contestas mal y me gritas, yo te voy a contestar con amor y con ternura. Sí, hay que conocer a la persona. Hay personas que a lo mejor solamente es darle un espacio de, a ver, cálmate, ya después platicamos un poco más tranquilo. Hay quienes tal vez nada más diciéndole ciertas palabras sabes que se va a calmar. Pero esa es la sabiduría, no contestar igual. Y ese es un ejemplo, ¿no?
hay muchos, muchos ejemplos de cómo reaccionar con sabiduría. Y voy a insistir, aunque lo dice aquí como que la mujer es quien se encarga de la casa por esta visión de que el hombre es quien sale a trabajar la tierra y la mujer se queda a cargo del hogar. Pues aquí ya actualmente ya se aplica para los dos. Las mujeres también ya salen a trabajar, los hombres también ya tienen que responsabilizarse de la casa. Entonces, el principio ahí está. Y es ser sabio en cómo vivimos en nuestro hogar, con nuestra familia. Y voy a insistir, ahí las aplicaciones donde tenemos que ponernos a pensar de qué manera se aplica y cómo lo estamos viviendo. Entonces está muy padre esa escritura, está de reflexionarse. Muchas gracias, Adela. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo más? ¿Tiene algún otro ejemplo? Si hay alguno más, con ese ya estaríamos acabando. Y si no, pues ya acabamos. Sí, yo, Miguel. Ok, acabamos contigo, Memo. Adelante. eh, yo, Dios me guió en el Proverbio 1:7 y 3:5. El 1:7 dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y en el 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Eh, yo escogí esos dos, ¿por qué? Ujú. Porque yo confiaba mucho en lo que yo podía hacer y yo confiaba mucho en lo que yo podía lograr. Y cuando me doy cuenta aquí que dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, me doy cuenta que toda mi confianza debe de estar en Dios, no debe de estar en mí, no debe de estar en las pertenencias, no debe de estar en lo que yo puedo anhelar. Yo aprendí en un lugar de mal, me dijeron, aprende a querer lo que tienes y no a tener lo que quieres. Cuando aprendí eso, me di cuenta que lo que tengo es a Dios. Eh, yo tengo un hermano que, que tiene mucho dinero. Tiene una casa en satélite que vale más de 10 millones de pesos. Tiene un departamento en una zona muy exclusiva, lo renta, vende coches. Tiene mucho dinero él, pero no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y uno de mis hermanos le hizo un comentario muy agresivo. Le dijo, ya que estábamos juntos, le comentó, mi hermano, el que tiene dinero, dice, mi casa vale más de 10 millones de pesos y él tiene como 6 7 carros del año que los vende. Y le hizo el comentario a mi hermano muy agresivo y le dijo, ¿y ya estás juntando para la mudanza? Y le dijo mi hermano, pues si no me voy a cambiar. Dice, no, para que cuando te mueras te lo lleves todo. Y ájale, le digo, no seas así, le digo, no seas cruel, le digo, ¿cómo le dices eso? En vez de ayudarlo, lo lastimó. Me doy cuenta que la sabiduría es guardar silencio, es confiar en Dios, no confiar en nuestra propia inteligencia, no confiar en lo que pueda yo lograr. ¿Por qué? Porque cuando yo parta de aquí no me voy a llevar nada. Eh, hay muchos casos que yo me esfuerzo, trabajo en casa, trabajo diario, vendo mis artículos de piel, pero no es algo que me tenga a mí obsesionado con quererme comprar cosas. Yo lo que he aprendido por medio de pastores es construir mi lugar en el cielo, porque ahí no va a haber dolor, ahí no va a haber llanto, ahí no va a haber hambre, ahí no va a haber sufrimiento. Y necesito estar muy enfocado en lo que Dios quiere para mi vida, no en lo que yo pueda lograr con mis propias fuerzas o con mi propia inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando yo ganaba dinero lo despilfarraba. Yo gané mucho dinero y lo tiré porque no sabía administrarlo. Hoy cada peso que me llega lo trato de cuidar con todo, pero no porque yo quiera almacenar, sino porque es para mi familia y la riqueza no es mía, es de Dios.
y tengo que aprender a hacerlo. Eh, yo de los que están aquí creo que soy el más nuevo en la fe, pero soy el más grande en edad. Bueno, uno de los más grandes en edad, pero nunca es tarde para, para cambiar. Nunca es tarde para poner toda la confianza en Dios. Nunca es tarde para dejar de confiar en nuestra propia inteligencia, porque nuestra inteligencia no es buena. La inteligencia de Dios es la mejor. Era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Memo. Y pues es la esencia de la sabiduría que viene en Proverbios. Acabas de dar un buen ejemplo. Es antes de poner la confianza en lo que yo creo que es lo mejor, en lo que creo que es lo correcto, lo que me va a beneficiar, es primero confiar en lo que Dios me está diciendo. Si Dios no, si Dios me dice que por ahí no es el camino, aunque no me parezca coherente con lo que yo creo, pues voy a confiar en Él y voy a ver los resultados de eso. Entonces, inclusive cambia tu manera de pensar, porque entonces ya no le vas a dar prioridad a las riquezas o a las posesiones o a los bienes materiales, sino le vas a dar prioridad a otros asuntos que son más importantes y que tienen que ver más con cosas que son más trascendentales, con tu paz, con tus relaciones familiares, personales, y a la larga te das cuenta que eso es lo mejor. Entonces, es el tipo de sabiduría a la que nos está invitando Proverbios, a que confiemos en Dios. Y un ejemplo es el que acabas de dar, que yo creo que nos ayuda a reflexionar si es así o no en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias, Memo. Pues listo, con esto acabamos. La siguiente semana ya vamos a revisar el libro de Eclesiastés. Todo esto pues es para entender cómo funcionan los libros de sabiduría. La idea es de que ustedes ya en sus casas, ya con más tiempo, empiecen a hacer este tipo de ejercicios, a leer bien el libro de Proverbios. Pero bueno, ahorita lo vamos a estar haciendo así. Ya vamos a pasar al siguiente libro, que es Eclesiastés. Y ahí se va a poner la cosa un poco más complicada. Pero bueno, ya lo estaremos platicando la siguiente semana. Entonces, pues ya, esto sería todo el día de hoy y nos conectamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Que tengan excelente tarde. Nos vemos. Muchas gracias, Miguel.